Oye, Milis, ¿será posible que podemos ligar la palabra yoga y la palabra negocio? Pues justamente el día de hoy vamos a explorar con estos dos temas y para eso tenemos a una gran invitada que es Ana Paula Domínguez. Esto es Yoga. Comenzamos. Pues bienvenidos a un programa más de Esto es Yoga. El día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una gran invitada. Ella es una de las pioneras del yoga en México. Además, es fundadora del Instituto Mexicano de Yoga. Ella es maestra de Kundalini Yoga, especialista en Ayurveda y ha escrito 4 libros. Es nada más y nada menos que mi querida Ana Paula Domínguez. Bienvenida. Qué feliz de estar aquí con ustedes. Finalmente, Liz y Tiziana con su súper proyecto que está increíble y en esta locación maravillosa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Ana Paula. Y vamos a empezar. ¿Por qué elegiste el yoga? Pues yo no creo que lo elegí, yo creo que me eligí, no es de que me eligió porque suena así como el ego así, no, fue una suerte en mi vida, ¿no? Una cosa que sucedió casualmente porque mi mamá iba a practicar Kundalini Yoga, la invitaron a practicar Kundalini Yoga, yo soy la más chica de 4 hermanas, al ashram de Babaji, y entonces yo me acuerdo que llegamos y encontramos pues padrísimo a todos estos seres con el turbante de blanco, el incienso, una cosa muy hermosa. Y bueno, yo me acuerdo que iba porque tenía que acompañar a mamá, no era como una elección en sí, sino que estaba ahí y me acuerdo que lo que más me gustaba es que me hacían el yogité, como se le llama el chai en la tradición de Kundalini Yoga, y entonces pues ya me iba yo y me decían, vete ya por el chai, entonces lo poníamos en una charola y me tocaba llevarlo a las señoras que estaban tomando la clase. Y bueno, eventualmente me dejaban hacer cuarentenas de meditaciones específicas que yo hacía, me acuerdo que en la tarde las hacía y luego ponía mis discos de Timbiriche y Parchís y me ponía yo a cantar muy feliz. Y así como que fue algo que sucedió en mi vida, ¿no? Y que igual lo dejé en alguna temporada en la adolescencia que me puse muy rebelde, pero que justo cuando estaba en el peor hoyo de mi vida, yo me acuerdo que me sentía muy bien con el yoga, voy a regresar, ¿no? Y entonces en ese momento retomé mi práctica y ya nunca más la dejé, ¿no? O sea, ya nunca más la dejé, me fui a estudiar a Monterrey, justamente por rebelde me mandaron a estudiar a Monterrey y mis maestros de Kundalini Yoga me dijeron, tienes que enseñar Kundalini Yoga en Monterrey. Y entonces yo les decía, ¿cómo? Pero no estoy certificada. No importa. Nadie enseña Kundalini Yoga en Monterrey, vas. Entonces llegué al TEC y empecé a enseñar en el gimnasio del TEC y me acuerdo que iba con mi grabadora y mis cassettes con los mantras a las 7 de la mañana y daba las clases de Kundalini Yoga y se fue haciendo un grupito muy padre. Ya cuando regresé a la carrera, que en realidad trabajaba en un corporativo, pero yo seguía metidísima en el yoga y en esos 2 años que trabajé en el corporativo, sí ya tomé la primera certificación en Metepec con Radicar, súper maestra de yoga, y me iba una vez al mes, viernes a domingo, a tomar la certificación. Padrísimo, una bendición. Qué padre. Oye, cuéntanos un poquito, Ana Pau. Tú eres pionera aquí en México de hacer estos eventos masivos y de fundar el Instituto Mexicano de Yoga. Cuéntanos un poquito de esto, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál fue tu objetivo? Bueno, pues es una historia que me gusta mucho porque yo me fui a estudiar medicina ayurveda en algún momento porque Dieter Lenoir era mi médico y entonces amaba el ayurveda y entonces ya le dije, me voy a estudiar ayurveda, pero me das trabajo cuando regrese, por favor, prométeme. Entonces, total, efectivamente me fui con su maestro 1 año a estudiar ayurveda, luego me fui a India y cuando regresé trabajaba con él y descubrí el Hatha Yoga con Oscar Velázquez, porque yo hasta entonces descubrí el Hatha Yoga cuando me fui a estudiar Ayurveda, pero antes de eso yo solamente practicaba Kundalini Yoga. Entonces regresé a estudiar, a trabajar con Dieter Lenoir, descubrí que Oscar Velázquez estaba en la esquina de camino de mi casa, aquí en la Condesa, su casa, y me iba con Oscar Velázquez a practicar, y para mí
descubrir el Hatha Yoga me cambió la vida, porque yo estaba como verdaderamente volada en el aire de las meditaciones de Kundalini, y el día que sentí mis pies en Tadasana, yo dije, wow, me regresó como el alma al cuerpo. Fue muy, muy impresionante lo que me pasó. Entonces yo empecé a dar clases de yoga en Centro Ki, y en ese momento en Centro Ki era como el único centro en donde se daban distintos tipos de yoga. Entonces San Moxie daba Nusara Yoga, creo que Dakini daba Iyengar Yoga, y Julia Menéndez, y luego Amado daba Ashtanga, yo daba Kundalini. Entonces era muy chistoso porque ni siquiera yo sabía cuáles eran todos los tipos de yoga. O sea, tenías que meterte a la clase como para probar, y en ese momento dije, hay que hacer un congreso de yoga en donde la gente pueda conocer los distintos estilos de yoga, porque yo me había dado cuenta que estaba resonando mucho con el Hatha Yoga, pero no lo había descubierto. Entonces dije, ¿cuánta gente igual está en el camino del yoga incorrecto, ¿no? Exacto. Entonces, primero, de hecho, surgió el encuentro de yoga como tal, como la idea del encuentro de yoga en 2002. Y de alguna manera yo venía de trabajar en CIE, que es Corporación Interamericana de Entretenimiento, en la parte de comunicación corporativa, y CIE pues es la holding de OCESA, de Ticketmaster, de todas estas empresas, y entendía muy bien que tenía que haber una marca detrás del encuentro de yoga, y entonces en una de mis meditaciones soñé el nombre de Instituto Mexicano de Yoga, y así nació el Instituto Mexicano de Yoga. Pero lo interesante fue lo que pasó después, porque quién sabe cómo, por gracia divina, el encuentro de yoga se llevó a cabo. Me acuerdo que me fui a buscar a Gerta Rock de Iyengar Yoga y le dije, voy a hacer un encuentro, y me decía, ¿quién es esta loca? Ana Devin, también, ¿quién es esta loca? ¿Quiere hacer un encuentro de qué? Y entonces me acuerdo que tenía 25 maestros de yoga y 16 personas registradas, como unos 2 meses antes. Entonces era una locura. Yo veía los pagos, pegaba los pósters, daba los informes, era todóloga de todo. Y afortunadamente, después de que hicimos la conferencia de prensa, porque me tuve que mudar forzosamente de sede de Casa Lam, que humildemente lo iba a hacer ahí, al Four Seasons, porque yo conocía a la de banquetes de Four Seasons, y le dije, me quedé sin sede, ayúdame, y me hicieron un precio muy especial para lograrlo. Y después de la conferencia de prensa se juntó y se llenó al full el encuentro de yoga. Y una vez que pasa ¿y ahora qué voy a hacer con el Instituto Mexicano de Yoga? Porque ya lo tengo. Dije, y entonces uno tiene que tener una congruencia, porque si no yo estoy siendo una fake, ¿no? Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Dije, ya sé, vamos a hacer un directorio de las escuelas de yoga en México. Entonces empezamos a hacer un sitio web con todas las escuelas de yoga en México. Dije, y vamos a promover todos los eventos de todas las escuelas de yoga en México. Y de esa manera el Instituto Mexicano de Yoga, me acuerdo que yo hacía en Word los Yoga News que se mandaban, y ponía, Ann Moxie dará un curso en tal lugar, y fulanito de tal, era como el Yoga News, tal cual. Y así sobrevivimos muchos años entre estos boletines que nos permitían operar el instituto durante los meses que no existía el encuentro de yoga, y obviamente pues tratando de buscar apoyo para poder hacer estos eventos masivos. Oye, Ana Pau, pero es que además estás hablando de esta parte donde mezclas como tu visión más de empresaria, se puede decir, con lo que entendemos como yoga, y lo vas entrelazando, pero en un momento en donde realmente no existía como tal algo que los entrelazara. Entonces, a lo mejor ahorita escuchamos esto y para los de hoy en día dicen, ay, pero ¿a poco eso fue innovador? Pero sí fue muy innovador en su tiempo, empezar a entrelazar estos dos. Claro, porque estábamos picando piedra, o sea, nadie había hecho nada de eso. Es más, los yogis, si hay una generación, y pues ustedes los conocen, nos conocimos ahí, Jorge Espinosa, Ana Devin, Andrea Borbolla, o sea, se hizo un clan. Se hicieron novios, se deshicieron novios, se casaron, tuvimos hijos. O sea, es una generación de ese 2002 ahorita al 2021 que de verdad éramos una comunidad, nos reuníamos en casa de Oscar, hacíamos fiestas. O sea, realmente fue una época del yoga como la época dorada, el yoga de una generación de yogis que sí crecíamos juntos, y había miles de retiros, juntos, eventos, éramos brothers, ¿no? Estábamos todos realmente como muy juntos. Y pues obviamente las cosas fueron cambiando, llegó Facebook,
Entonces, cuando llegó Facebook, nadie nos quería comprar un peso de publicidad, porque decían, yo pongo mi propia publicidad en Facebook. Claro. Y ese fue el gran declive del IMI como poder reunir en este Yoga News, porque pues ya no nos estaba dejando. Entonces tuve que empezar a hacer para pagar la operación de la diseñadora, del community manager, de las cosas que tienen que pasar. Y sí, pues yo también me volví mamá, mi hijo estaba chiquito y entonces empecé a hacer Mother's Day, que es otro evento de crianza consciente, que pues tuvimos que hacer como porque había un punto en que ya no vamos a tener para pagar el mes que entra, ya nadie está cobrando la publicidad, ¿qué podemos hacer? Yo tenía mucho tema de cómo criar a mi hijo como mamá soltera y entonces decidí reunir como en un encuentro de yoga, un encuentro de especialistas, pedagogos, psicólogos, etcétera, que nos dieran como luz sobre cómo crecer a nuestros hijos, obviamente también siempre con la perspectiva del bienestar, ¿no? Y viendo como todo esto que te ha tocado vivir desde los inicios del yoga aquí en México hasta el día de hoy, ¿considerarías que el yoga realmente es un negocio? No, pues mira, yo creo que para nada, y seguramente ya quienes han pasado por el programa se los han dicho. O sea, realmente me ha permitido, y no saben lo que ha sido en pandemia, ¿no? Me ha permitido sostener a mi equipo. O sea, yo me siento muy honrada de que durante la pandemia no tuvimos que despedir a nadie, no tuvimos que bajar un peso de sueldos y volvimos a estos 2 eventos digitales, pero pues con un trabajo detrás que ni se imaginan, porque pues de pronto es, a ver, pues descubre esto, ¿no? Afortunadamente sí teníamos y veníamos trabajando un poco con las redes sociales, pero tampoco de una forma como la que se tiene que aprender ahora, como para sacar el barco. Y sobre todo el lograr que la gente permanezca tantas horas en una pantalla es complicado, es complejo. Y después ya con el agotamiento de la pandemia mucho más, ¿no? Por eso ahora que viene la 18ª edición del Encuentro Nacional de Yoga, pues estamos en todo el reto de ver si cómo lo podemos hacer ya presencial. Pues también es mucho más costoso ya hacer un evento presencial, muchas más medidas, mucho menos gente que puede ir. Entonces, pero al final yo creo que no, pues ningún negocio como tal. Sí, muy agradecida porque pues a lo largo de estos 19 años que cumplió el Instituto Mexicano de Yoga en mayo, pues puedo decirles que se ha sostenido, que yo he podido vivir, mi gente ha podido vivir, pero pues así como negocio como tal no, y qué bueno que no lo sea, porque al final tampoco es el objetivo, ¿no? Creo que al menos lo que nosotros hemos tratado de hacer a lo largo de los años es ofrecer un espacio en donde distintos maestros con distintas visiones del yoga, tipos, estilos, clases, pues como poder poner un foro en donde puedan expresar cómo ellos están viviendo el yoga, qué tipo de yoga están enseñando y como que la gente pueda entender, ¿no? A lo mejor con una instrucción distinta de alguien que te dice cómo hacer el perro boca abajo, te cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces salte de tu tipo de yoga que haces y observa todo lo demás que hay ahí y elige, ¿no? De pronto te puedes encontrar con muchas sorpresas. Claro. Y bueno, hoy en día la verdad es que mucha gente que lo ve desde fuera, lo ve como, qué padre voy a entrar a yoga porque se ven en millonarios, ¿no? O sea, piensan que realmente sí puede ser un buen negocio. Pensando en esto, ¿tú crees que realmente se está llevando el yoga como se debe de llevar hoy en día? O sea, a lo mejor, pues no sé, tantas escuelas que están haciendo certificaciones cada fin de semana, no sé. ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que no, yo creo que nunca he estado a favor de las formaciones express. Es más, ni siquiera sé, ahora que nosotros hicimos por primera vez una formación de 1 año, aún así todo el tinte que le dábamos es como de ven y aprende, pero no porque quieras hacer un negocio, sino porque quieres profundizar en tu propia práctica, en tu propio conocimiento de la filosofía, o sea, que puedes realmente como estudiar, ¿no? Pero al final, lo único que cuando tú realmente puedes compartir algo al otro, es cuando has tenido la propia práctica personal. Decía Yogi Bhajan, bueno, más bien Gurudev, mi maestro, decía, solamente puedes compartir lo que practicas, ¿no? Entonces, si una persona va y toma una formación y cree que porque en 6 meses o en 1 año ya sale y va a poder enseñar, si no ha tenido una práctica previa,
¿no? Y no lo practica constantemente, ¿qué es lo que va a compartir? Eso. Yo, por ejemplo, mi práctica es tan básica que siempre trato de compartir cosas muy básicas, porque es lo único que practico. Entonces yo sola, o sea, sí creo que si los yogis dijéramos yo te voy a compartir lo que hago, o sea, si son 3 cosas, son 3 cosas o 5 cosas, a que, ¿me entiendes? Vas, tomas una formación en donde quizás ya te lastimaste inclusive, lastimas a los otros y entonces hay estos casos ya espantosos que pues no llegan con el ortopedista súper fregados del cuerpo y todo y que digo, no se vale, porque no es así. Entonces yo diría que no debería, cada vez deberíamos de regresar a lo que era antes, en donde más bien el maestro te elegía porque estabas listo para compartir, ¿no? O sea, el maestro te veía y te decía, yo me acuerdo a Óscar Velázquez, después de que sí iba todos los días a practicar con él, que un día me dijo, suples mi clase. Yo le dije, estás loco de tu cabeza, ¿cómo voy a suplir tu clase? No, sí suples, y sí la haces, y sí vas. Y yo, órale, pero él me lo dijo, ¿no? Claro, entonces... Sí, es que ni existían las formaciones. No existían las formaciones, ¿no? Entonces ahorita ya creo que es así como esto de, ay, me voy a formar y entonces ya voy a hacer el gran negocio. Pues hay que tener mucha como ética, ¿no? Y honestidad personal y decir, bueno, el día que yo ya compartes, porque sí verdaderamente llevo X años, ¿no? Al menos 600 horas, yo no sé, años de práctica, ¿no? Sí. Es muy delicado. Sí, 100%. Oye, Ana Pau, y para cerrar, ¿qué le recomendarías a los que nos están viendo acerca de cómo pueden integrar esta práctica de yoga en su día a día en base a cómo vemos el mundo actualmente? Bueno, pues primero yo les diría que es una como necesidad, o sea, yo creo que ya ahorita, hoy en día, deberían de enseñar a los niños de verdad a practicar yoga, o sea, porque son las herramientas que tenemos adentro de nosotros y es como de alguna manera, pues muy tonto el que no las estemos llevando, usando las potencialidades que están en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces yo lo primero que les diría es la respiración. O sea, independientemente de tu edad, de tu capacidad física, de tu condición, todos estamos respirando mientras tenemos vida. Entonces aprende a usar la mayor capacidad de tu respiración, porque como nadie nos enseña, no sabemos lo que es la respiración profunda, cómo puede haber, hay respiraciones para calmarnos, para llenarnos de energía, para equilibrarnos, ¿no? Entonces yo te diría, al menos aprende a respirar para que puedas practicar profundamente, eso me parece fundamental. Ve tu vida como un proceso de autoconocimiento, ¿no? Aprende a conocerte. Creo que si aprendes a practicar observancias básicas del yoga como la no violencia, si aprendes a observar, ¿no? A purificar, ¿no? Tu espacio vital, a purificarte tú, ¿no? El saucha, la honestidad, ¿no? Satya, que realmente seas honesto con tus intenciones y tus acciones, ¿no? Al final podemos poner nuestra mejor intención, no sabemos el resultado de nuestras acciones. Entonces creo que si podemos llevar a la práctica esos pequeños principios del yoga y luego saber hacer movimientos muy básicos para mantener nuestras articulaciones correctas, que podamos tener un poco de flexibilidad, porque si no, pues a los 50, 60 ya no te vas a poder mover, entonces que puedas mantener un cuerpo flexible y movible, no tanto por las posturas que haces, porque puedes hacer 5 saludos al sol todo el resto de tu vida y con eso vas a estar bien, pero que estas cosas realmente las integres, para mí es más que suficiente, ¿no? Porque ya la vida en sí es un reto mayor, como para pensar que no, me tengo que parar de manos y de cabeza y pincha mayurasana y no me puedo mover y no me toco, no, a ver, menos es más, ¿no? Entonces vayamos a las cosas muy simples, pero que puedan ser tan consistentes que ya sea un hábito positivo que perdure, ¿no? Que perdure toda la vida. Pues Ana Pau, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme a estos yoga y felicidades por su emprendimiento, chicas. Muchas gracias. Gracias. Esto es yoga.